Durante más de una década, millones de espectadores de todo el mundo han asociado el nombre de Body Balastro con enormes pasteles, celebraciones familiares, hornos encendidos desde primera hora de la mañana y ese ambiente inconfundible de Carlos Bakery, que convirtió una pastelería tradicional de Nueva Jersey en un fenómeno internacional. Frente a las cámaras, Body siempre ha parecido un hombre imposible de detener. Enérgico, perfeccionista, competitivo, apasionado por su oficio y profundamente orgulloso de la familia que ha estado a su lado durante cada etapa de su carrera. Para el público, Body es el Cake Boss, el hombre capaz de transformar azúcar, harina y chocolate en construcciones espectaculares que parecen desafiar las leyes de la gravedad. Pero para Sofía Balastro, su hija mayor, esa imagen siempre ha sido muy diferente. Antes de la fama, antes de los programas de televisión, antes de que miles de personas hicieran fila frente a Carlos Bakery para probar uno de sus dulces, Body era simplemente su padre. Era el hombre que regresaba a casa después de jornadas interminables de trabajo. El que podía pasar horas hablando sobre el negocio familiar, pero que al mismo tiempo insistía en que ninguna empresa, ningún contrato y ningún éxito podía ser más importante que sentarse alrededor de una mesa con las personas que uno ama. Oasis. Precisamente por eso que, en este relato, resulta tan difícil para Sofía contener las lágrimas cuando intenta hablar de él. Durante unos segundos, baja la mirada. Respira profundamente. Busca las palabras adecuadas, pero ninguna parece suficiente. Porque existe una enorme diferencia entre observar a Body Balastro como figura pública y conocer al hombre que se encuentra detrás de esa imagen. Quienes lo han seguido durante años están acostumbrados a verlo resolver problemas. Cuando un pastel se rompe, Body encuentra una manera de repararlo. Cuando un pedido parece imposible, organiza a su equipo y sigue adelante. Cuando aparece una dificultad, su primera reacción casi siempre es luchar. Esa determinación se convirtió en una parte inseparable de su personalidad pública. Sin embargo, incluso las personas más fuertes tienen momentos en los que necesitan detenerse. Sofía habría comprendido esa realidad mucho antes que muchos admiradores de su padre. Al crecer dentro de la familia Balastro, pudo observar no solo los momentos de celebración, sino también aquellos que nunca aparecen completamente frente a las cámaras. El cansancio después de jornadas interminables. La responsabilidad de mantener vivo un negocio familiar. Las preocupaciones que llegan cuando tantas personas dependen de tus decisiones. Sobre todo, el peso emocional de intentar proteger a una familia mientras el mundo observa cada movimiento. Durante su infancia, posiblemente Sofía veía a Body como muchos niños ven a sus padres, como alguien prácticamente invencible. Papá siempre sabía qué hacer. Papá siempre encontraba una solución. Papá siempre estaba allí. Pero los hijos crecen. Cuando crecen, comienzan a descubrir algo que puede resultar profundamente conmovedor. Sus padres también tienen miedo. También se cansan. También necesitan apoyo. Ese descubrimiento puede ser especialmente impactante cuando el padre en cuestión ha construido toda una identidad alrededor de la fortaleza. Sofía ya no es aquella niña que observaba desde un rincón mientras los adultos preparaban enormes pedidos dentro de la pastelería. Con los años comenzó a comprender mejor el significado del apellido Balastro, la historia detrás de Carlos Bakery y la importancia que el negocio tiene para su padre. Para Body, aquel lugar nunca fue simplemente una empresa. Era memoria, era familia, era una conexión directa con generaciones anteriores. Cada receta tenía una historia. Cada rincón del establecimiento parecía conservar alguna conversación, algún recuerdo, alguna celebración o algún sacrificio realizado muchos años atrás. Body había aprendido desde joven que continuar con el negocio familiar significaba mucho más que ganar dinero. Significaba proteger algo que había recibido de quienes estuvieron antes que él. Ahora sus propios hijos comienzan a entender esa responsabilidad. Sofía, especialmente, parece haber desarrollado una relación diferente con ese legado a medida que fue creciendo. Trabajar junto a su padre significa observarlo no solamente como papá,
sino también como empresario, jefe y guardián de una tradición familiar. Eso cambia la forma de mirar a una persona. De repente, aquellas largas horas de trabajo que cuando era niña parecían simplemente parte de la rutina, adquieren otro significado. Sada madrugada, sada celebración perdida, sada preocupación, sada decisión complicada. Todo empieza a formar parte de una historia mucho más grande. While quizá eso explica por qué las emociones aparecen con tanta fuerza. En este relato, Sofía intenta mantener la compostura mientras habla de su padre. Pero cuando recuerda todo lo que Bodhi ha hecho por la familia, su voz comienza a quebrarse. No sería simplemente tristeza. Sería una mezcla de preocupación, admiración y gratitud. Porque a veces las lágrimas no aparecen únicamente cuando algo termina. También aparecen cuando finalmente comprendemos el verdadero valor de alguien. Durante años, Bodhi fue quien protegió a sus hijos. Fue quien intentó enseñarles disciplina. Quien les mostró que ningún éxito llega sin trabajo. Quien insistió en que el apellido familiar debía llevarse con orgullo, pero también con responsabilidad. Ahora, poco a poco los papeles parecen empezar a cambiar. Los hijos ya son mayores. Pueden mirar a su padre y darse cuenta de que también ellos tienen una responsabilidad hacia él. La familia, que durante tantos años dependió de la fortaleza de Bodhi, comienza a convertirse en el apoyo que Bodhi podría necesitar en las etapas más delicadas de su vida. While para cualquier hija, reconocer ese cambio puede ser profundamente emocional. Sofía sabe que millones de personas conocen el rostro de su padre, pero muy pocas conocen sus silencios. Muy pocas saben cómo es cuando las cámaras dejan de grabar. Muy pocas entienden el esfuerzo que existe detrás de aquella sonrisa con la que tantas veces apareció en televisión. Para el mundo, Bodhi Balastro seguirá siendo probablemente el Cake Boss. Para Sofía, sin embargo, siempre será algo mucho más sencillo y mucho más importante. Será papá, el hombre que construyó pasteles extraordinarios para celebrar los momentos importantes de miles de familias, mientras al mismo tiempo intentaba construir algo todavía más difícil dentro de su propia casa. Una familia unida. While quizás ahí se encuentre la verdadera razón de sus lágrimas, porque detrás de toda gran historia de éxito existe alguien que ha tenido que sacrificar una parte de sí mismo para construirla. Bodhi lo hizo durante años. Ahora Sofía parece comprender, con una claridad que quizá nunca había tenido antes, cuánto costó realmente ese camino. Mientras intenta continuar hablando, vuelve a detenerse durante unos segundos. No necesita decir demasiado. A veces, el silencio de una hija explica mucho más que cualquier declaración. Ese silencio parece abrir la puerta a una parte mucho más profunda de la historia de Bodhi Balastro. Los sacrificios, las pérdidas y las cicatrices que ayudaron a convertir al joven pastelero de Hoboken en el hombre que millones de personas llegaron a conocer como el Cake Boss. Ese silencio parece abrir la puerta a una parte mucho más profunda de la historia de Bodhi Balastro. Los sacrificios, las pérdidas y las cicatrices que ayudaron a convertir al joven pastelero de Hoboken en el hombre que millones de personas llegaron a conocer como el Cake Boss. Porque detrás de cada gran éxito hay una historia que rara vez se cuenta completa. Para el público, la trayectoria de Bodhi puede parecer una sucesión de logros. Una pastelería familiar que crece, un programa de televisión que conquista audiencias, pedidos cada vez más espectaculares, y un apellido que termina convirtiéndose en una marca reconocida internacionalmente. Pero detrás de esa imagen luminosa hubo años de presión, decisiones difíciles y momentos en los que el futuro parecía mucho menos seguro de lo que las cámaras mostraban. Bodhi aprendió desde muy joven que la familia y el trabajo podían estar profundamente unidos. Carlos Bakery no era simplemente el lugar donde pasaba largas horas decorando pasteles. Era también una especie de hogar, una escuela y un refugio emocional. Allí aprendió recetas, técnicas y disciplina, pero también una manera particular de entender la vida. Trabajar duro, respetar a la familia y no abandonar aquello que otros habían construido con sacrificio antes que él. Con el tiempo, esa filosofía se convirtió en una parte esencial de su carácter. Sofía habría escuchado muchas de esas historias mientras crecía.
Historias sobre jornadas interminables, sobre noches en las que parecía imposible terminar todos los pedidos, sobre clientes exigentes, sobre decisiones empresariales que podían afectar a decenas de personas. Wei también sobre pérdidas familiares que marcaron profundamente a Buddy. Cuando uno crece dentro de una familia tan unida, los recuerdos de generaciones anteriores nunca desaparecen por completo. Se transforman en fotografías sobre una pared, recetas escritas a mano, frases repetidas durante años y pequeñas costumbres que quizá parecen insignificantes para cualquiera que venga de fuera. Para Buddy, sin embargo, esas cosas significaban identidad. Wei Sofia lo sabía. Con los años, comprendió que muchas de las decisiones de su padre no estaban impulsadas solamente por la ambición. Detrás de ellas también existía un deseo casi obsesivo de proteger lo que la familia había construido. Eso podía convertirse en una enorme responsabilidad, porque cuando una empresa lleva tu apellido, cada fracaso parece personal. Cada error se siente más grande. Cada crítica duele de una manera diferente. Cada éxito trae consigo una nueva expectativa que debe cumplirse. Buddy aprendió a vivir con esa presión durante años. El público lo veía sonreír, bromear con sus empleados o celebrar después de completar un pastel gigantesco. Pero fuera de las cámaras, también existían días de agotamiento, preocupaciones financieras, tensión y momentos en los que probablemente habría preferido detenerse. Sin embargo, siempre seguía adelante. Quizá por costumbre, quizá por responsabilidad, o quizá porque, para él, detenerse significaba sentir que estaba decepcionando a quienes habían confiado en él. Sofía comenzó a comprender esa dimensión del carácter de su padre al hacerse adulta. No veía solamente al hombre enérgico que podía solucionar cualquier problema dentro de la pastelería. Veía también a alguien que había cargado durante muchos años con expectativas enormes. Cuando uno empieza a ver a sus padres de esa manera, algo cambia para siempre. Dejan de parecer personajes invencibles. Se convierten en seres humanos, con dudas, con cansancio, con recuerdos que todavía duelen. Con miedos, que muchas veces prefieren ocultar para no preocupar a sus hijos. En este relato, esa comprensión es precisamente lo que provoca una nueva oleada de emoción en Sofía. Él la recuerda como Buddy siempre intentó presentar una imagen de fortaleza frente a sus hijos. Cuando algo salía mal, buscaba una solución. Cuando la familia enfrentaba un problema, intentaba mantener la calma. Cuando alguno de sus hijos tenía miedo, él debía parecer seguro. Pero con los años, Sofía comenzó a notar pequeños detalles. Una pausa más larga de lo habitual. Una mirada perdida después de una conversación difícil. El cansancio acumulado al final de una jornada. Aquellos pequeños momentos que quizá el público jamás habría percibido, pero que una hija puede reconocer inmediatamente. Es allí donde la relación entre ambos comienza a cambiar. Sofía ya no está únicamente recibiendo consejos de su padre. También empieza a preocuparse por él. Empieza a preguntarle si está descansando lo suficiente. Si necesita ayuda. Si realmente es necesario hacerlo todo personalmente. Son preguntas sencillas, pero detrás de ellas existe una transformación profunda. La hija comienza lentamente a convertirse también en apoyo. Para Buddy, aceptar esa nueva realidad podría resultar difícil. Durante gran parte de su vida, él fue quien cuidó de los demás. Quien organizó. Quien tomó decisiones. Quien llevó el peso sobre sus hombros. Permitir que los hijos comiencen a cuidar de uno puede sentirse extraño, incluso para alguien acostumbrado a hablar constantemente de la importancia de la familia. Pero el tiempo cambia inevitablemente los papeles. Sofía parece comprenderlo. Quizá por eso, en este relato, sus lágrimas tienen un significado tan poderoso. No anuncian solamente miedo, también hablan de madurez. De una hija que ya no observa la vida desde la perspectiva de una niña. Ahora entiende que su padre también tiene límites, que el hombre que parecía capaz de solucionar cualquier problema puede necesitar algún día que otra persona esté allí para él. Esa idea puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando toda una generación ha crecido viendo a Buddy como símbolo de energía y resistencia. Sin embargo, quizá la verdadera fuerza no consiste en aparentar que nada puede afectarte. Quizá consiste en permitir que quienes te aman
compartan el peso contigo. Sofía parece haber aprendido esa lección. Wai también parece decidida a recordársela a su padre, porque la familia Balastro nunca fue solamente una historia sobre pasteles. Fue una historia sobre generaciones, sobre personas que heredan tradiciones, responsabilidades y recuerdos. Body recibió ese legado de quienes estuvieron antes que él. Lo protegió, lo hizo crecer. Vio ahora comienza a entregarlo, poco a poco, a sus hijos. Pero esa transición no ocurre únicamente dentro del negocio. También ocurre emocionalmente. Sofía empieza a descubrir que heredar el legado de su padre significa algo más que conocer recetas o entender cómo funciona una empresa. Significa recordar cómo trataba a las personas, cómo enfrentaba los problemas, qué valores consideraba importantes, y cuáles eran las cosas que nunca estaba dispuesto a sacrificar. Entre todas ellas, la familia ocupaba siempre el primer lugar. Por eso, incluso en los momentos de mayor presión, Body intentaba regresar a esa idea. El negocio podía crecer, la fama podía aumentar, las cámaras podían llegar, pero al final del día, todo debía tener sentido para quienes estaban alrededor de la mesa. Ahora Sofía parece comprender plenamente aquella enseñanza. Waji mientras habla de su padre. Su emoción deja de parecer únicamente tristeza. También hay orgullo, un orgullo silencioso por todo lo que Buddy consiguió construir. No solamente una marca, no solamente una carrera, sino una identidad familiar, capaz de sobrevivir al paso del tiempo. Sin embargo, junto a ese orgullo aparece una pregunta que resulta imposible ignorar. ¿Qué ocurrirá cuando llegue el momento de que Buddy reduzca el ritmo? ¿Quién tomará las decisiones? ¿Quién protegerá las tradiciones? ¿Quién conseguirá mantener unido el espíritu de Carlos Bakery sin convertirlo simplemente en otro negocio? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, porque un legado no puede entregarse como si fuera una llave. Debe transmitirse poco a poco, a través de historias, de hábitos, de errores, de conversaciones, de momentos que los hijos solamente comprenden muchos años después. Sofía parece estar entrando precisamente en esa etapa, la etapa en la que una hija empieza a mirar atrás y descubre que muchas de las cosas que antes parecían normales eran en realidad lecciones. Entonces cuando comienza a entender que la historia más importante de Buddy Balastro quizá nunca estuvo en los pasteles que aparecieron en televisión, estaba en todo lo que logró transmitir a sus hijos. Una gerencia invisible que ahora empieza a tomar forma frente a sus ojos. Mientras Sofía intenta contener nuevamente las lágrimas, una certeza comienza a hacerse evidente. Tarde o temprano llegará el momento en que la nueva generación deberá decidir qué hacer con todo aquello que Buddy construyó. Y esa decisión será el punto de partida de una etapa completamente nueva para la familia Balastro. Porque todo legado, por grande que sea, llega a un momento en el que debe pasar de unas manos a otras, no necesariamente de forma repentina, ni mediante una despedida definitiva, sino a través de pequeños gestos que apenas se perciben mientras suceden. Una receta que antes solo preparaba el padre, y que ahora comienza a enseñar a sus hijos. Una decisión empresarial que deja de tomar solo. Una conversación en la que, por primera vez, escucha más de lo que ordena. Para Sofía, esos cambios tendrían un significado especialmente profundo. Durante muchos años, ella conoció a Buddy como el hombre que estaba siempre un paso adelante. El que sabía lo que había que hacer. El que tenía la última palabra cuando surgía un problema. El que podía entrar en una cocina llena de tensión y, en pocos minutos, devolverle el orden. Pero ahora, al observarlo desde la perspectiva de una mujer adulta, entiende que incluso las figuras más fuertes necesitan aprender a compartir el control. No siempre resulta fácil. Buddy construyó gran parte de su vida alrededor de la responsabilidad. Desde muy joven, tuvo que asumir compromisos que otros quizá habrían enfrentado mucho más tarde. Aprendió que el trabajo no podía esperar, que una familia dependía de él, y que cada decisión tenía consecuencias reales. Ese sentido de obligación terminó convirtiéndose en una forma de vivir. Por eso, imaginar un futuro en el que sus hijos ocupen un lugar cada vez más importante dentro del legado familiar puede provocar sentimientos contradictorios. Por un lado, orgullo. Por otro, miedo.
Orgullo porque sus hijos han crecido y están preparados para construir sus propios caminos. Miedo porque dejar espacio a una nueva generación también significa aceptar que el tiempo ha avanzado. Quizá esa sea una de las verdades más difíciles para cualquier padre. En este relato, Sofía parece comprenderlo mejor que nunca. Mientras habla de Buddy, no lo hace como alguien que intenta reemplazarlo. Tampoco como una heredera impaciente por ocupar su lugar. Lo hace como una hija que entiende que la mejor manera de honrar a su padre no consiste en copiarlo, sino en conservar aquello que hizo especial su manera de entender la familia. Porque Buddy nunca enseñó únicamente a decorar pasteles. Enseñó disciplina. Enseñó que el respeto se gana trabajando. Que una promesa hecha a un cliente debe cumplirse. Que los miembros de una familia pueden discutir, enfadarse e incluso decepcionarse, pero deben encontrar una manera de regresar unos a otros. Esas lecciones son mucho más difíciles de heredar que cualquier receta. Sofía podría recordar innumerables momentos pequeños que ahora adquieren una nueva importancia. Las veces que su padre insistía en que todos se sentaran juntos a comer. Las discusiones en las que, después del enojo, siempre terminaba apareciendo una reconciliación. Las celebraciones familiares, en las que Buddy parecía olvidar por unas horas que miles de personas lo reconocían por la calle. En esos momentos no era una celebridad. Era simplemente el padre de una familia numerosa, intentando conservar una sensación de normalidad en medio de una vida extraordinaria. Quizás eso sea precisamente lo que Sofía teme perder algún día. No la fama, no el negocio, sino esos momentos sencillos. La voz de su padre, entrando en una habitación. Su manera de contar una historia que todos habían escuchado muchas veces. Las bromas repetidas. Las discusiones sobre recetas. Las fotografías familiares alrededor de una mesa. Porque cuando una persona ocupa tanto espacio emocional dentro de una familia, imaginar cualquier transformación se vuelve inevitablemente difícil. Sofía vuelve a emocionarse. En este relato, sus palabras ya no intentan explicar una noticia concreta. Intentan explicar un sentimiento. El sentimiento de una hija que comprende que el tiempo no puede detenerse. Que sus padres envejecen. Que los hijos deben crecer. Que algunas etapas de la vida terminan precisamente para que otras puedan comenzar. Pero en medio de esa reflexión también aparece algo poderoso. Esperanza. Porque Buddy puede haber construido el negocio, pero nunca quiso construirlo para sí mismo. Todo su discurso sobre la familia, la tradición y el esfuerzo tendría poco sentido si el legado terminara con él. La verdadera prueba de su éxito está en comprobar si sus hijos pueden tomar aquello que recibieron y transformarlo en algo propio sin perder su esencia. Sofía parece preparada para asumir al menos una parte de esa responsabilidad. No significa que deba convertirse en una copia de su padre. Probablemente Buddy tampoco querría eso. Cada generación necesita encontrar su propia voz, sus propios métodos, sus propios sueños. Pero existe una diferencia enorme entre cambiar una tradición y olvidarla. Sofía parece entender perfectamente esa frontera. Puede imaginar un futuro diferente. Un Carlos Bakery que evoluciona. Una familia que toma caminos nuevos. Hijos que desarrollan sus propias carreras. Pero debajo de todos esos cambios debe permanecer algo reconocible. La sensación de familia. Ese fue siempre el centro de la historia. Mientras más lo piensa, más claro resulta que el mayor logro de Buddy Balastro quizá nunca fue un pastel de varios metros de altura, ni un programa visto por millones de personas. Fue conseguir que sus hijos entendieran por qué todo aquello importaba. Ellos no heredaron solamente un apellido conocido. Heredaron una historia formada por sacrificios, éxitos, errores y recuerdos. Con ella recibieron también una obligación silenciosa, decidir qué vale la pena conservar. Sofía mira hacia adelante. Las lágrimas continúan en sus ojos, pero ahora su expresión parece diferente. Tristeza, sí, pero también determinación. Porque llega un momento en la vida en que los hijos dejan de preguntar qué pueden recibir de sus padres y empiezan a preguntarse qué pueden hacer por ellos. Quizás Sofía haya llegado a ese momento. Buddy fue durante años el hombre que protegió a la familia. Ahora la familia parece dispuesta a proteger a Buddy, no porque esté derrotado,
no porque haya dejado de ser aquella personalidad fuerte que todos conocen, sino porque incluso los hombres más resistentes merecen saber que no tienen que sostenerlo todo solos. Esa podría ser la enseñanza más hermosa de toda esta historia. Durante décadas, Buddy convirtió ingredientes sencillos en celebraciones inolvidables. Harina, azúcar, huevos, chocolate. Elementos ordinarios que, unidos con paciencia y dedicación, podían convertirse en algo extraordinario. Tal vez la familia funcione de una manera parecida. Está formada por momentos pequeños, comidas compartidas, conversaciones, errores, perdón, abrazos, recuerdos. Ninguno parece extraordinario por sí solo, pero cuando se unen durante muchos años, terminan construyendo una vida. Esa es la obra más importante que Bodhi Balastro parece haber creado. No está en una vitrina, no puede medirse, no puede venderse. Está dentro de sus hijos, en la manera en que hablan de él, en los valores que intentan conservar, en el respeto que sienten por quienes estuvieron antes. Por eso, cuando Sofía vuelve a mencionar a su padre, y su voz se quiebra una última vez, quizá no sea necesario interpretar aquellas lágrimas como el final de algo. Tal vez sean exactamente lo contrario, el comienzo de una nueva generación que finalmente comprende el peso y el valor del legado que ha recibido. Porque algún día las luces de un estudio se apagarán. Los programas pasarán a formar parte del archivo. Los grandes pasteles sobrevivirán solamente en fotografías y videos. Pero mientras los hijos de Bodhi continúen recordando lo que él les enseñó, su historia seguirá avanzando. Quizá esa sea la forma más verdadera de permanecer, no siendo recordado únicamente por millones de desconocidos, sino viviendo en las decisiones, los valores y los recuerdos de las personas que uno más amó. Quizás esa sea la forma más verdadera de permanecer, no siendo recordado únicamente por millones de desconocidos, sino viviendo en las decisiones, los valores y los recuerdos de las personas que uno más amó. La historia de Bodhi Balastro nos recuerda que detrás de cada figura pública existe una familia, una vida privada y una parte profundamente humana que las cámaras nunca consiguen mostrar por completo. Para Sofía, su padre no es solamente una celebridad, ni el famoso Cake Boss. Es el hombre que estuvo presente durante su infancia, que le enseñó el valor del trabajo, de la perseverancia y, sobre todo, de permanecer unidos incluso cuando la vida se vuelve difícil. Tal vez por eso sus emociones resultan tan comprensibles. Porque cuando miramos a nuestros padres con otros ojos, descubrimos que el tiempo pasa más rápido de lo que imaginábamos, y que los momentos verdaderamente importantes son aquellos que compartimos con quienes amamos. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir descubriendo relatos sobre las vidas, los desafíos y los momentos más humanos de grandes figuras conocidas, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué recuerdo tienes tú de Bodhi Balastro y cuál crees que será su mayor legado? Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos muy pronto en una nueva historia.